Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a modelar una montaña rusa sobre una curva dada por ecuaciones paramétricas. Tendré un coeficiente de fricción, masa, gravedad y luego pues hay un parámetro Q y la fórmula XQ. Seno de Q más 0,5Q me da la coordenada X, luego en la línea 4 tengo IQ y entonces pues desde -8 a +7,5 este es el dibujo de X e Y. Con lo cual yo tendré un elemento que deslizará con ese objeto de fricción sobre esta curva y bueno, pues se moverá. Y las ecuaciones de ese movimiento, eso que queremos calcular. Analizando la cinemática, aquí tengo el vector de posición, las derivadas parciales de la posición respecto a Q, pues es dr de Q línea 10, y si esas derivadas respecto a Q lo multiplico por la velocidad de Q, tendré el vector velocidad, y la aceleración, pues como el vector velocidad depende de Q y de V sub Q, pues la parcial respecto a Q la multiplicaré por V sub Q y la parcial respecto a VQ la multiplicaré por E sub Q y sumando todo con la fórmula de la línea 12 tendré el vector de aceleración. El ángulo de la trayectoria con la horizontal tendrá este coseno y este seno. Cuando se incremente Q infinitesimalmente tendré un desplazamiento horizontal dado por la parcial de R respecto a Q, el componente 1, tendré un desplazamiento vertical dado por el segundo componente de esa derivada parcial, claro, todo esto por diferencial de Q, de modo que por Pitágoras esto valdrá la raíz cuadrada, claro, de la parcial primera al cuadrado más la parcial segunda al cuadrado, y entonces pues el primer componente entre esa raíz cuadrada dará el coseno y el segundo componente entre esa raíz cuadrada dará el seno. Claro, el ángulo está tomado en la dirección en la que crece Q, o sea que si Q fuera hacia atrás y eso, pues el ángulo sería el otro, pero da igual. Es un sistema de referencia que gastaremos para proyectar la fuerza de reacción y nos valdrá en las ecuaciones. En concreto, si calculo la dinámica con balance de fuerzas, bueno, pues la fuerza de fricción es un coeficiente de fricción B por la velocidad, cambia de signo, y introduciendo la reacción, las líneas 17 y 18 me dan el balance de fuerzas en la dirección horizontal y en la dirección vertical. En la dirección horizontal tendré menos R por el seno de alfa. En la dirección vertical tendré R por el coseno, eso es la reacción, claro, porque el vector perpendicular a la trayectoria. La trayectoria se mueve según coseno-seno y el perpendicular pues según menos seno-coseno. Menos mg en la vertical y bueno, pues los elementos horizontal y vertical de la fuerza de fricción. Y estas son las ecuaciones del movimiento, de las cuales si despejo la fuerza de reacción y la aceleración en la coordenada Q, pues ya tengo que la aceleración de Q por el método de Newton es pues esta longaniza ininteligible que nosotros luego simularemos y ya está. La reacción pues también es otra cosa horrible, pues aquí la tenemos. Y de hecho pues esta fuerza de reacción, claro, por menos seno es el componente horizontal y por coseno es el componente vertical, por si quiero yo dibujar este vector, R vector. Si ahora queremos hacer las ecuaciones de Euler-Lagrange, claro, las de primera especie no se pueden aplicar porque yo no tengo una función de x y que sea 0, yo los tengo en paramétricas, un x de q y de q, y por lo tanto hay que hacerla, por lo menos así, sin más manipulaciones para intentar obtener esto, que podría ser difícil, pues hay que hacerla con el segundo tipo de Euler-Lagrange, que es simplemente en paramétricas. La línea 23 me da la energía cinética, un medio de masa por velocidades al cuadrado, claro, velocidad en x y velocidad en y. La energía potencial es mg por el componente y, el segundo del vector de posición r. T menos v es el lagrangiano. Llamamos p al momentum generalizado, la parcial del lagrangiano respecto a v sub q. Y entonces, pues la derivada de p menos parcial de L respecto de Q tiene que ser este Q mayúscula que obtendremos como el trabajo que se hace cuando Q se desplaza un delta de Q. Entonces, claro, pues como el desplazamiento horizontal delta X es parcial de X respecto de Q por delta Q y lo mismo con el delta Y, pues claro, pues si yo multiplico el componente horizontal de la fricción por esa parcial de X respecto a Q, claro, y X solo depende de Q, no hace falta decir sobre qué variable derivar, y el componente vertical por esa parcial de Y respecto a Q, bueno, pues me da este elemento que hay que poner en las ecuaciones de Euler-Lagrange. También la derivada
respecto a la velocidad, cambiando de signo, de esta función de disipación de Rayleigh también da el mismo Q, con lo cual, bueno, pues ya las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues es la derivada del tiempo de ese P definido en la línea 26 y esa derivada, pues claro, como ese P es función de Q y de la velocidad de Q, pues la derivada de Q por VQ más la derivada respecto a VQ por la aceleración en Q me da esta derivada de P y que, completando con la parcial de L respecto a Q y este Q mayúscula, donde aquí intervendrían fuerzas externas y fricción, aunque no hemos modelado fuerzas externas, bueno, pues esta es la ecuación del movimiento y despejando la aceleración, pues me da este montón por Euler-Lagrange, con lo cual ya tendríamos modelada la dinámica. Teóricamente debería dar igual que esto, aunque bueno, cualquiera lo diría, nosotros lo simularemos y veremos que da igual, con lo cual pues comprobaremos que es igual, porque el Symbolic Toolbox, simplificando y tal, estas longanizas enormes, pues uff, da una cosa horrible. La simulación temporal de Euler-Lagrange, pues es simplemente dar unas opciones de tolerancias al rungecuta, compilar la aceleración de simbólico a numérico, en la versión numérica le llamo D2QDT Euler-Lagrange, y de modo que esta es la función a integrar. La derivada del primer estado es el segundo y la derivada del segundo, pues es claro, esta de 2q de t. Yo le meto pues q, estado 1 y v sub q, estado 2. Bueno, pues todo esto hasta un tiempo final desde un x inicial y con las opciones que he dicho antes, me da unos tiempos y estados que, pues si yo los ploteo, pues ahí tengo en azul la coordenada q y en rojo tengo, por ejemplo, la velocidad de esa coordenada q. Si quiero simular las ecuaciones de Newton, la aceleración por Newton es esto de aquí, lo otro es directamente lo mismo, entonces pues si hago un hold on y dibujo encima el estado 1 de la simulación de Newton, pues debería dar lo mismo que la raya azul que estamos viendo arriba, ejecuto y veo que efectivamente ha superpuesto una raya amarilla, data 1 al Q de t que habíamos obtenido con Euler-Lagrange, con lo cual la simulación es la misma. Este código de aquí hace la animación. Básicamente interpola cada 33 milisegundos lo que haya dado OD45, por si acaso los periodos no son regulares, y dibuja pues la línea X, línea Y, que es la montaña rusa, una bolita en la posición XY de la bola animada, y luego también la línea 21 dibuja la reacción dividida por 60, esto de la simulación por Newton, por balance de fuerzas. Deberíamos ver que es normal a la trayectoria, y la línea 22 dibuja el peso en vertical. Ya digo, podéis pausar este vídeo o bajaros los materiales y el código y analizarlo tranquilamente, y si ahora ejecutamos pues da la siguiente figura, donde observamos pues la fuerza de reacción en rojo, el peso y la posición de la partícula según las ecuaciones que nosotros hemos escrito. Ahí se queda a punto de pasar, pero no pasa, y entonces pues da la vuelta. Cae al otro lado. Y ahora ya se queda atrapado ahí con fricción. Y poco a poco va perdiendo su energía, aunque claro, no vamos a estar simulando aquí toda la vida hasta que esto se pare. Ya ha terminado la simulación, con lo cual vamos a concluir. En este vídeo
hemos modelado una partícula ensartada alrededor de esta montaña rusa, bien por balances de fuerzas, haciendo la cinemática de velocidades y aceleraciones horizontales y verticales, y calculando cierta trigonometría de la trayectoria, de modo que masa por aceleración igual balance de fuerzas me permite despejar la aceleración Q y la reacción, dos ecuaciones, dos incógnitas, y también lo hemos modelado con las ecuaciones de Euler-Lagrange de segunda especie, con las fórmulas paramétricas, donde tengo una energía cinética que depende de Q y de la velocidad de Q, una energía potencial que solo depende de Q, y codificando con la Symbolic Toolbox estas ecuaciones de Euler-Lagrange, donde Q mayúscula pues es un término de fuerza de fricción por derivadas de X y de Y respecto a Q, bueno, pues con todo esto, despejando la aceleración de esta ecuación de movimiento Euler-Lagrange, obtenemos exactamente la misma solución que las fórmulas de Newton. La representación de Q y su derivada en función del tiempo son estas, pero claro, dice más la representación de la animación de cómo esta bolita se mueve por la montaña rusa que hemos realizado con este código que podéis analizar con tranquilidad vosotros mismos. Bien, con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.